Podcast El Tiempo. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos otra vez con esta mala noticia que la verdad es que ya nos esperábamos todos. Creo que no tenemos una sorpresa por lo que está pasando. Esta confirmación de la eliminación de Colombia del Mundial de Qatar lo vamos a ver por televisión. No vamos a tener la posibilidad a la que tanto nos apegamos hasta el último momento de estar al menos en el repechaje. Fue la típica historia del estudiante vago que pasa todo el tiempo literalmente mamando gallo y al final pretende salvar el año en los últimos 2 exámenes. Es más o menos lo que le pasó a esta selección nacional, que ya más o menos sabía en la pasada jornada de eliminatorias que no tenía la posibilidad real de entrar bajo sus propios resultados y bajo su propio rendimiento en el próximo Mundial de Fútbol, y se quedó, esto ya es una opinión personal, se quedó por fuera con justicia, se quedó bien eliminado. Un equipo que pasa 7 jornadas sin marcar un solo gol, pues es difícil que tenga la posibilidad de entrar a un Mundial de Fútbol. Creo que es la consecuencia obvia de ese mal rendimiento del equipo, esta confirmación y esta realidad de ver a Perú, que fue el que en Barranquilla se aseguró la posibilidad de disputar el repechaje con ese triunfo agónico 1-0. Ahí ellos aclararon su panorama y ahí nosotros nos despedimos de la próxima Copa del Mundo. Pero es el momento también de empezar a hacer los balances, de empezar a ver qué hay detrás de esta eliminación, que es sin duda un fracaso que no solamente se va a quedar en esa figura que ustedes están pensando. Seguramente muchos de ustedes están pensando solo en Reinaldo Rueda, pero aquí hay una larga lista de responsables que quisiéramos destacar un poco y sin llamarnos a engaños, ver qué puede mejorar para el futuro del equipo colombiano y que finalmente no se va a poder arreglar, porque hay cosas que aunque quisiéramos desde el deseo que se modificaran, pues va a ser poco realista pensar en que vayamos a tener una refundación, que es lo que debería pasar cuando un equipo se queda por fuera de un ciclo de trabajo de 4 años. Cuando pierde 4 años de trabajo debería pasar eso, un borrón y cuenta nueva, pero no somos tan afortunados. Así que vamos a repasar un poco las circunstancias de esta eliminación, más allá de ese 1-0, un triunfo bien difícil, un partido bien rocoso, bien harto de ver, no solamente porque se sabía desde el comienzo que ya Perú estaba haciendo lo suyo y nos estaba eliminando, sino porque no fue un partido muy vistoso y fue una de esas nuevas jornadas de Colombia sufriendo en Venezuela, que básicamente es lo que siempre le ocurre. Un gol de penalti de James Rodríguez fue lo que terminó abriendo esa última victoria, que pues va a quedar en anécdota porque la realidad es que no cambió mucho del resultado final. Entrando ya con ustedes en esta conversación, sí quisiéramos destacar un poco entonces cuáles serían los responsables directos de esta situación que está viviendo Colombia, porque esto no pasa por la intrascendencia de ir o no ir a un mundial de fútbol. Aquí hay un tema económico muy grande, aquí hay un ciclo, como digo, de 4 años de trabajo para un grupo que también está maduro ya, que ya pasó por 2 mundiales, puede ser la despedida de muchos de ellos de la selección nacional. Así que de eso nos queremos ocupar, de ver cuáles son los responsables en todo ese escenario de esta, que es una muy triste noticia incluso para la economía colombiana, que suele reactivarse y suele moverse mucho alrededor de la celebración de un mundial de fútbol. Voy entonces a saludar a mis compañeros y voy a empezar por Vanessa Díaz, a quien le quiero preguntar, pues, ¿dónde pone ella, dónde pone Vanessa las culpas de esta triste noticia, de esta eliminación anunciada, pero no por eso menos dolorosa, de la selección Colombia del Mundial? Hola Jenny, un saludo para usted, para mis compañeros, para Julián, que nos ayuda en la parte técnica y por supuesto para todos los oyentes. Bueno, yo creo que esta es una deuda que dejan todos los integrantes de Selección Colombia y hablo de todo el tema organizativo, desde la directiva misma,
pasando por el tema del proyecto deportivo, que es el que organizan justamente los entrenadores, la parte también de los jugadores. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Ya hay que pensar en lo que será el 2022, la próxima eliminatoria para la Selección Colombia, y hay que replantearse desde ese punto, desde el tema de la organización. Los directivos también tienen que asumir responsabilidades en cuanto al tema de contratación de técnico, en cuanto al tema de reunión de los jugadores, si hace falta que tengan más concentraciones, que tengan más fogueos, no sé, yo creo que es más por ese tema ahí. Y también, pues obviamente los jugadores mostraron un pobre nivel. Hemos visto que en sus clubes algunos rinden y en la selección no les fue tan bien, entonces yo sí creo que es un tema compartido. Sí, sin duda que aquí hay una responsabilidad importante de todos los actores a los que hace alusión Vanessa, pero les pregunto ya a mis compañeros, don Sergio Cortés, ¿es correcto pensar que al final la gran culpa y la gran responsabilidad va a recaer en Reinaldo Rueda, que es él al final el que toma las malas decisiones, el que hace las convocatorias y encuentra las soluciones? ¿Es verdad que es el que manda al equipo a defenderse? ¿Es Reinaldo Rueda realmente el villano de la película? Hola Jenny, un saludo para usted y para mis compañeros y por supuesto para Julián que nos colabora siempre en la parte técnica. Finalmente la culpa va a recaer en Reinaldo por lo que pasó, por el manejo que le dio, por las fechas en las que Colombia estuvo sin anotar gol, sin ganar, pero ya desde mi perspectiva creo que la culpa es compartida, más allá de lo que se haya tomado desde la parte dirigencial en el inicio de la eliminatoria, cuando se cortó un proceso, cuando se inició otro, y la culpa realmente es de tres cabezas, para mí, a mi parecer, en mayor o menor medida, las directivas, Reinaldo Rueda y los jugadores. Ahora, ya hablando desde la parte futbolística, que es lo que nos compete, hubo una desconexión total, grandísima, en lo que era la idea que quizás trataba de dar Reinaldo Rueda a lo que se veía en la cancha. La Copa América quizás fue algo distante, algo a lo que nosotros decíamos que, bueno, nos puede ilusionar y puede aportar muchísimo a este proceso para afianzarse en ese sueño cuando estaba de llegar a Qatar 2022. Pero en este punto del partido y a esta altura, donde ya nos toca esperar al 2026 para ver a la selección Colombia nuevamente en un mundial, yo no puedo quedar sin decirlo en jugadas puntuales. Y sí, ustedes dirán que Pepito falló, pero hay jugadas puntuales y dicientes, por ejemplo, lo que pasó contra Paraguay, contra Uruguay en Montevideo, cuando Duván tuvo una opción clarísima. A esta altura es inevitable no pensar en esas jugadas que pudieron cambiar el destino. Pues obviamente ya hablamos con como se dice, con el periódico del otro día, pero es complejo y pensar ahorita cómo se va a replantear el camino, cómo se va a replantear, y a mi parecer el partido en Puerto Ordaz fue el cierre del ciclo de muchos de esa generación que llegó a 2 mundiales. Bueno, en eso nos vamos a ocupar un poquito más adelante, porque sí me parece que es justo pensar en ese recambio, si al final se va a dar de una forma como abrupta y va a ser esta eliminación lo que vaya a acabar como obligando el despido de algunos jugadores de la selección nacional. Pero antes quiero seguir enfocada tal vez en las culpas, en las responsabilidades de esta eliminación. Yo entiendo que la gente está ahora muy concentrada en Reinaldo Rueda, pero como bien dice Sergio, hay unas jugadas y unos puntos que se pierden en Barranquilla que acaban siendo más responsabilidad directa de los jugadores, porque puede haber una cantidad de herramientas que el técnico les da, pero el técnico no va a entrar a la cancha. Y hay unas fallas de jugadores que pudieron haber hecho la diferencia, que de hecho lo vimos en estos dos últimos partidos que repuntaron y ganaron los 6 puntos, se hicieron los goles que por 7 partidos no se hicieron. Pero sí me parece que es importante, don Juan Pablo Arévalo, como rescatar también un poco esa responsabilidad que les cabe directamente a los jugadores,
y también ampliar un poco el foco y pensar que quienes toman las decisiones de los entrenadores, las llegadas o de los despidos, también deberían tener en un mundo ideal alguna responsabilidad, ¿o no? Hola Jenny, un saludo para usted, para todos los compañeros, para Julián y para aquellos que nos escuchan con tristeza por esta eliminación. Sí, señora, ¿no? Digamos, en un mundo ideal, los directivos tendrían que tomar las riendas, de pronto incluso asumir cierta culpa política, pero no, en este país no es así. Por ejemplo, sin saber si Colombia iba a clasificarse o no a un mundial directamente, porque antes de comenzar la doble jornada había posibilidad, o a un eventual repechaje, se reeligieron. Entonces, ya con eso, ya ellos ganaron. Ellos seguramente, especialmente Ramón Yesurún, presidente de la federación y secretario o miembro de la FIFA, pues va a estar en Qatar. Él va a estar allá muy contento y va a disfrutar del mundial. Entonces, Ellos sí pues, clasificaron. ellos sí clasificaron. Entonces, digamos que, bueno, ante eso uno ya no puede hacer nada. Estoy de acuerdo con los compañeros, la culpa es compartida, pero todo parte de la planificación, de las decisiones, de muchas cosas que han pasado con los dirigentes. Obviamente también que la culpa la tiene Carlos Queiroz, que la tiene Reinaldo Rueda, y los jugadores la tienen en la manera de cómo no estuvieron en el nivel que estaban en otras eliminatorias, en sus clubes, por ejemplo. Y a mí me da pena porque yo creo que ustedes piensan que lo mío es personal con James Rodríguez, pero es que James Rodríguez es un símbolo que además debe seguir y debe encabezar el nuevo proceso porque apenas tiene 30 años. Partamos de ahí, no es nada contra James. James, incluso junto a Luis Díaz, tendrían que ser los líderes de este nuevo proceso porque James puede llegar al Mundial del 2026 en una edad buena, con 34 años. Pero digamos que James para mí es símbolo en cómo no se cuidaron algunos jugadores y especialmente él, cómo declinó de seguir jugando en Europa, cómo, bueno, digamos, las lesiones, yo no sé si hagan parte de la suerte del jugador o de una mala preparación, eso no lo juzgo yo porque no tengo idea médica ni mucho menos de su vida personal. Lo que uno ve es que él siempre se cuidó, pero también tomó decisiones malas para su carrera. Y cuando vemos a James Rodríguez o cuando vemos al mismo Falcao, que también lo han afectado las lesiones, y es otro caso totalmente diferente, pues uno dice, esta selección realmente no tuvo a tope a sus jugadores referentes, como lo tuvo especialmente en la eliminatoria del 2014 y de cierta manera en el 2000, para el Mundial del 2018. Esta vez los jugadores también tienen culpa en eso, en que no reflejaban en la selección lo que hacían en sus clubes o, por el contrario, pues no llegaban al 500% para trillar una frase de Reinaldo Rueda para las eliminatorias. Sí, yo creo que va a ser difícil no apuntar a los jugadores. Yo de verdad creo, claro que el caso de James es emblemático porque además fue el goleador del mundial. O sea, siempre ha sido y después de que lo margina el técnico Rueda de la Copa América y parecía que el plan era buscar una vida sin James, tener que volver a llamarlo porque el equipo tenía problema de generación de juego que tenía y porque empezaban a pasar los partidos y no se hacen goles y no se encontraban otras soluciones, tener que volver a traerlo para que al final se quede en la foto de esta eliminación porque tampoco logró hacer la diferencia que se esperaba al repatriarlo, al volver a tenerlo en el equipo. Me parece que es una gran decepción, pero también hay muchas otras. El tema también de Luis Muriel, por ejemplo, que teniendo sus mejores momentos en el Atalanta nunca logró hacer la diferencia cuando estuvo en la selección nacional. Otro también muy afectado por las lesiones por COVID, incluso se perdió llamados, así que complejo el tema para un jugador de esos que era uno de los llamados, sabiendo que no estaba Duván Zapata por una lesión grave que aparece en el peor momento, cuando Colombia más lo necesita. También estuvimos muy marcados por ese tema de los problemas físicos.
pues el caso de Falcao que ya menciona Juan Pablo. Hay una cantidad de jugadores que terminaron no siendo capaces de dar la mano en momentos muy, muy importantes, precisamente porque se lesionaron y eso, la realidad es que no es culpa de nadie, eso no podemos juzgarlos por lesionarse. Pero sí habría que ver si después de este ciclo tienen forma de volver a engancharse en el equipo nacional. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo que un jugador como James todavía puede tener más cuerda, si es que al final decide volver a la élite y no sepultarse en esa liga de Qatar. Un jugador como David Ospina, por ejemplo, los arqueros que tienen más tiempo efectivo de juego en la cancha, me parece que todavía se puede estar pensando en un proceso de mundial más de la mano de un David Ospina que falló una vez, sí, una vez que todavía nos está doliendo contra Perú, pero falló una vez y en general fue un hombre con mucha regularidad. Digamos que eso en términos de la responsabilidad de los jugadores. El caso de Luis Díaz, y le quiero preguntar a Vanessa por Luis Díaz, ¿cómo se puede juzgar? Porque al final da a veces la sensación de que no supimos nosotros aprovechar a Luis Díaz. Nosotros como equipo, digo, sacarle una mejor versión, entenderlo mejor, darle más socios para que él brillara como brilló, por ejemplo, contra Bolivia, sabiendo que Bolivia era un equipo con muchas limitaciones. Pero fuimos nosotros los que no pudimos, o fue Luis Díaz el que no vino a la selección en el nivel que hizo que lo contratara el Liverpool. No, Jenny, yo sí creo que Luis Díaz está en el nivel y también él suma un tema de actitud a la selección porque se le ve las ganas. Más bien creo que pasa el tema es por los compañeros. Si frente a Venezuela no se le vio lo mismo que mostró frente a Bolivia, no fue tanto porque él no lo buscara o no tratara, sino porque no encontró justamente esas sociedades y esas conexiones. Pero yo sí valoro mucho el trabajo que ha hecho Luis Díaz desde que se echó mucha responsabilidad en sus hombros desde la Copa América y yo creo que ha tenido una evolución muy importante y hay que destacar y rescatar de Luis Díaz justamente eso y esa personalidad que tiene a pesar de ser tan joven también. Así que yo creo que es uno de los jugadores llamados a convertirse también en referente junto a James Rodríguez y David Ospina, que comparto con ustedes que deben seguir este proceso en Selección Colombia. En su caso, Sergio, ¿usted qué opina? Y uno ya puede pensar que el técnico Rueda en una rueda de prensa hace poco decía que no se le podía tampoco tirar tanta presión a Díaz, que al final él no era el mesías de nadie. Pero es así, después de ver este equipo tan plano, no se puede pensar que Luis Díaz efectivamente debería ser la pieza sobre la que gire la nueva selección nacional. Jenny, usted lo ha dicho, y Rueda lo dijo también en su momento. Un jugador no se le puede recargar la labor de 11 en uno solo, pero es saber construir un equipo en función de aprovechar ese talento diferencial, y en este momento el talento diferencial, el que está en mejor forma, el que puede aportar muchísimo más, y gran parte del desequilibrio que tiene Colombia está en los pies de Díaz. Hay que formar un equipo en función para explotar ese talento, acompañarlo en esa zona del ataque, darle muchas más libertades, porque por ejemplo en el partido contra Venezuela, lo vi, en mi parecer, lo vi muy sometido a la banda izquierda. Debería ser un poco más suelto, obviamente guardando las proporciones, lo que ahorita hace quizás en el Liverpool. Klopp lo mantiene en la rotación de la zona de ataque entre los tres jugadores. Obviamente no tenemos por el otro costado a un Sadio Mané, a un Mohamed Salah, pero es saber construir un equipo para aprovechar ese talento diferencial, pero que también el talento diferencial de Luis Díaz aporte a ese crecimiento de esos jugadores que van a estar llegando, o de los que decidan, si es Reinaldo o el otro cuerpo técnico que llega, sea quien sea, mantener los jugadores o darle un recambio a la selección en torno a la figura de Luis Díaz, porque en los próximos años va a tomar muchísima más relevancia en la tricolor. Esta es una lectura, Juan Pablo, acertada. Uno debe pensar que el futuro de la selección Colombia está sobre Luis Díaz. Digamos que hay que edificarlo con Luis Díaz como uno de los referentes. Lo que no podemos caer en el error de que tal vez sucedió en esta eliminatoria, de responsabilizar o de abanderar a un solo jugador para un proceso
tan importante, además que tiene el doble riesgo, ¿no? El del fútbol, o ganas o pierdes. Digamos, hoy crucificamos muchos a James, o a lo largo de esa eliminatoria lo hemos juzgado, pero no, esto tiene que ser una selección de jugadores de alto nivel. Claro que Luis Díaz se va a destacar, pero no de empezar a, digamos, a endilgarle todas las responsabilidades. Y ahí es donde yo me preocupo, Jenny, porque usted habló durante los temas que hay que preocuparse mucho, es el recambio. Claro, Luis Díaz está joven, hay jugadores de experiencia que también van a ayudar a ese recambio, pero yo lo que veo, y ahí entra parte de las malas decisiones de los directivos, es que no hay un recambio, porque si usted, por ejemplo, como para tomar una referencia, el último sudamericano o el último preolímpico sub-23, que es una edad en la que los jugadores ya pueden empezar a pensar y a soñar en la selección de mayores, no hay 3 jugadores de aquel preolímpico que usted diga, con ellos vamos a empezar un proceso. No los hay, porque Nicolás Benedetti no pudo consolidarse en México, porque los arqueros, por ejemplo, que es un puesto muy importante, no hay ninguno consolidado salvo Álvaro Montero. Entre los defensas no hay tampoco un central que uno diga, bueno, está Carlos Cuesta, que no hacía parte de ese proceso, pero que es joven. Pero digamos, a lo que voy es que tampoco se ha hecho un trabajo en categorías menores que respalde lo que venga para el futuro. Sí, y ahí es donde entra una responsabilidad que es importante y de la que no hemos hecho suficiente proceso y suficiente análisis. Y es la responsabilidad de esos que nombran a los entrenadores y de un día para otro les quitan el respaldo y por razones que jamás se explican, terminan cortando procesos que pueden dar resultados. Por supuesto que estoy hablando del proceso Pekerman, que es el primer gran error, pero después de eso, eso es un gran error para mí. No estoy pidiendo que ustedes estén de acuerdo. A mí me parece que un entrenador que tenía 2 clasificaciones a un mundial y que además lo dijo públicamente que él quería seguir, con lo cual contradice una vez más, como siempre pasa, esas versiones que quieren difundir los dirigentes, que nos quieren vender, de que es que aquí la gente renuncia y entonces pobrecitos ellos les toca salir a buscar reemplazos de emergencia. Eso no es verdad. Vendieron la idea de que Pekerman se quería ir y no era verdad, él mismo lo dijo. Pero entonces cortan ese proceso que es respetable porque sigue siendo una empresa privada, no tienen que salir a rendirle cuentas a nadie. Ellos verán por qué toman esa decisión, pero entonces lo deciden y una vez lo deciden no tienen el plan B, que es la preocupación y que es un poco a lo que se refiere Juan Pablo con el tema del recambio. ¿Por qué empata el recambio ahí? Porque esta gente pasa 7 meses sin nombrar el entrenador de la Selección Colombia y en ese tiempo dan palos para allá, palazos para acá, palazos para el otro lado, como siempre, palos de ciego que obedecen a intereses muy particulares que nunca tienen como objetivo el mejoramiento del fútbol colombiano a futuro, sino que siempre pasan por un interés personal y eso termina impactando precisamente a las categorías inferiores y a esas que deberían ser las bases y la cuna de lo que ahora deberíamos tener como el inicio del recambio, ¿cierto? Está la selección hacia atrás, la selección Colombia que fracasa y que no clasifica, hacia atrás va a dejar unos jugadores que ya no van a estar disponibles, pero hacia adelante deberíamos estar mirando para dónde va el equipo y no tenemos idea para dónde, porque no tenemos talentos que podamos rescatar ahora mismo en las 17, porque tenemos como siempre una sumita de gratas apariciones en la selección sub-20 que tampoco ha dado buenos resultados en los últimos años. Es más, al técnico de la sub-17 que no tiene resultados lo montamos en la sub-20, ¿con cuál respaldo? ¿Por qué? Para que garantice que, si eso finalmente son unos equipitos que están cada uno manejado como unas repúblicas independientes, la sub-17 en un lado, la sub-20 en el otro, la sub-15 en el otro, y no hay una planeación. Nada obedece a una planeación, sino que se nombra por amiguismo, por, no sé, por agradecimiento, la verdad no lo sé cuáles son los argumentos que usan porque los resultados no son. Entonces, nombran esto y de esa forma paran
lo que puede hacer un seleccionador nacional de mayores, porque como él no es el responsable de los juveniles, entonces tampoco tiene forma de seguirlos y llevarlos como en los procesos que hacen en Uruguay, para ponerles un ejemplo, que en Uruguay todos los que llegan a la selección mayor han pasado por todas las selecciones juveniles. Aquí no, aquí lo que hacemos es que de la nada aparece un jugador y hay un entrenador juicioso, va y mira ese universo y va y trae una aparición, llega al SATE de la mano de Queiroz y nos parece que eso va a romper el molde, y qué tipo tan inteligente haber traído a ese jugador de la Premier. ¿Y dónde está ese jugador? ¿Cuál es la diferencia que hizo? Eso es lo que pasa cuando yo no hago un proceso que obedezca a una evolución. Un jugador que yo traiga de las selecciones juveniles, le enseñe a ser jugador de selección y lo potencie y le saque rendimiento cuando lo llevo a las mayores. Esa es la incoherencia que mantiene la dirigencia, que, como bien dice Juan Pablo, se atornilló antes de que esta, a sus puestos, digo, en el comité ejecutivo, antes de que esta eliminación se consolidara, ¿cierto? Ellos no se iban a tragar ese sapo, ellos se reeligieron antes, cosa que ahorita pasaran, como bien dijo don Álvaro González recientemente en una entrevista, ellos no tienen ninguna culpa, ninguna responsabilidad, porque ellos pagaron los hoteles de todas las concentraciones y entonces ellos ya con eso cumplieron. Por eso digo que en un nivel de mundo ideal, en un Disney, seguramente habría responsabilidad de esa gente, pero tristemente, don Juan Pablo, no la hay. Jenny, y vea que usted habla de una palabra que es planeación. Yo le sumo otra que también de cierta manera es la continuidad. Colombia venía de una continuidad con José Pekerman. Brasil clasifica un mundial por darle continuidad a Tite. Perú clasifica un repechaje por darle continuidad a Gareca, a pesar de que tuvo un momento de crisis en esta misma eliminatoria. Sí. Y en cuanto a planeación, ve a Argentina. Usted habla de los 7 meses que duró Colombia dando esa ventaja. Argentina apenas termina el Mundial de Rusia, nombran, seguramente no lo pensaban hacer en propiedad, pero nombraron a Lionel Scaloni y se dieron cuenta que podía ser el hombre en propiedad. Pero es que no fue parte de la coincidencia, porque detrás de Scaloni estaban Pablo Aimar, estaba Walter Samuel, que hacen ahora parte del cuerpo técnico, pero que empezaron a trabajar de inmediato las categorías menores, sobre todo las más allegadas a la selección de mayores, y hoy estamos viendo ese recambio en Argentina. Están aprovechando el último rato de Messi en la selección, el último rato de Di María en la selección, y están empezando a acercar jugadores que ya trabajaron en estos años en las categorías menores. En Ecuador pasó algo, y estaba mirando cuándo llegó Gustavo Alfaro. Alfaro llegó en el 2020. Entonces uno dice, ¿pero por qué Ecuador sí pasó esto? Ecuador hizo lo mismo. Ecuador, cuando incluso en el final de la eliminatoria de Rusia, asumió Jorge Célico, que es un técnico argentino que venía trabajando en la categoría sub-20, y venía de hacer el mejor mundial de la historia sub-20 en Ecuador. Y de ahí salieron jugadores como Piero Capié, como Pervis Estupiñán, que hoy son titulares en el proceso Alfaro. En cuanto a Alfaro, quiero hacer un paréntesis, Jenny, y eso es lo malo de tener un técnico colombiano en esta federación. A Reinaldo creo que le conocimos al profesor Velasco y a Bernardo Redín y a Néstor Lotártaro. Yo, sinceramente, de pronto Jenny, que estuvo en Barranquilla o algo, sabe si el cuerpo técnico es más grande, pero no, yo no conozco. Y Pekerman venía a tener un cuerpo técnico gigantesco, no por capricho, sino porque el fútbol moderno lo necesita. Y estaba revisando con Alfaro. Alfaro sí, llegó en el 2020, pero también tenía 2 asistentes, asistente de video, psicólogo, nutrición. Bueno, es un amplio cuerpo técnico, que eso no pasa con el técnico colombiano, porque lo ven como si antes le estuvieran haciendo un favor, y no como si le estuvieran encomendando una tarea tan importante como es dirigir a la selección de mayores. Entonces, y en Uruguay, para finalizar los clasificados, en Uruguay también ya digamos que esperaron hasta donde ya definitivamente tensó la cuerda para sacar al maestro Tavares después de tantos años, pero Tavares alcanzó a dejar a Valverde,
a Araujo, dejó De también su huella Arrascaeta. Rascaeta, a Darwin Núñez, para hablar de Sí. uno de los delanteros que está llamado a reemplazar a Suárez y a Cavani. Y trajeron un técnico joven y revolucionario que, pues afortunadamente para ellos, remató muy bien la eliminatoria. Pero eso hace parte de una planeación, de una continuidad y de un norte, que en Colombia el único norte era escapar de las denuncias de la superintendencia, no más. Sí, es cierto, y lo más triste es que mirarse en esos espejos no da una ilusión de que aquí podamos hacer un esfuerzo mejor, ¿no? Esa es la parte triste, por eso me alargaba tanto con el tema de la culpa de los que toman las decisiones, de los que hoy contratan a un Queiroz porque necesitamos jugar a lo europeo y a los 4 partidos lo echan, de los que van y sacan al técnico de Chile para traerlo acá y le venden un respaldo que términos reales nunca le dieron. Me parece que eso no, esas culpas pasan tan lejos y es tan doloroso ver que todos los otros ya aprendieron de esas experiencias difíciles que tienen y nosotros no. Eso creo que es lo que más lo desilusiona a uno. Eso por no mencionar que la realidad es que en esta eliminatoria tan dispar y tan pobre en términos de fútbol, porque no podemos decir que esto ha sido una eliminatoria brillante, nada de eso se acabó definiendo hasta la última fecha, porque no había, salvo Brasil y Argentina, que están absolutamente lejos de toda, en el firmamento, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, ellos que están allá tan lejos nunca tuvieron problemas, pero todos los demás terrenales siempre fuimos uno de esos equipos que ganaba cualquier día y que perdía cualquier día, y nunca hubo una selección de peso y resultados que de verdad hicieran pensar que ese Ecuador es radicalmente mejor que Colombia o que ese Uruguay, más allá del buen remate que hicieron, porque lo hicieron bien y tuvieron la fortuna de que el timonazo a ellos les sirvió, a nosotros no, pero a ellos sí les dio resultado. Pero pues ese Uruguay tampoco es infinitamente superior ni a Luis Díaz, ni a los jugadores que tiene la selección Colombia, ni a Luis Muriel, no, nosotros no estamos tan lejos de esos jugadores. Sí lo estamos en términos de recambio, sí lo estamos en términos de organización, sí lo estamos en términos de proceso, estamos a años luz de esa gente, porque ellos sí tienen un libreto, ellos sí piensan en el fútbol. Yo insisto que aquí, mientras sigamos pensando en el beneficio de unos particulares, que no son más de 5, pues vamos a estar condenados casi que a esto, a contar estas historias y a que si alguna vez nos recuperamos vaya a ser producto del talento del jugador, de la buena fortuna, pero no resultado de un proceso organizado. O sea, es la triste realidad. Pero quiero decirles ahora que piensen en lo que vaya a pasar con Reinaldo Rueda. Quiero preguntarles cómo se imaginan que va a ser este final de ciclo. Porque veíamos a los jugadores al final, que ya estaban a la salida de la concentración nacional, cada uno yéndose a su club de origen, a masticar la desilusión de no estar en un mundial, digamos, allá en privado. Pero ninguno de ellos dio por un hecho, como un hecho ya claro, que el técnico Reinaldo Rueda se vaya a ir. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen que va a pasar con el técnico Rueda? ¿Cómo se imaginan ustedes que vaya a ser el adiós? Voy a empezar con doña Vanessa Díaz. Bueno, Jenny, ya lo decía Reinaldo en la rueda de prensa, es una decisión que van a tomar las directivas y yo creo que él va a esperar también eso, justamente que sea una decisión oficial por parte de Yesurún y todos los que manejan la federación y que hagan oficial su salida. Yo la verdad sí pienso que Reinaldo Rueda no va a seguir en la selección Colombia y más allá de que de pronto él no se haya despedido formalmente de los jugadores después del partido frente a Venezuela, yo creo que sí debe haber en el ambiente esa sensación de un adiós. Sí, yo tampoco me imagino que haya un futuro, pero también quiero preguntarles, Sergio, ¿qué debería pasar con Rueda? ¿Qué debería quedar? ¿Se hizo algo bueno en este ciclo? ¿Quedó algo que él pudiera dejar como herencia?
hay algo bueno en estos últimos, no sé, como un año que estuvo él al frente del equipo, más o menos. ¿Se puede decir que dejó alguna semillita? Jenny, antes de hablar de eso específico y para complementar lo que antes dijeron, desde las bases de la selección de Uruguay se trabaja un modelo técnico-táctico desde la sub-17, sub-15 hasta la de mayores, tratando de ser lo más similar posible, incluso en el estilo de juego. Y ya hablando en el caso de Reinaldo, y ya lo digo en la parte personal, hace muchos años veíamos que los jugadores de la Liga Colombiana no eran acercados a los procesos de la selección Colombia, de mayores. Creo que es algo dentro de lo que se puede rescatar, de lo que se puede destacar, de lo que hizo, pese a que no echó mano de ellos en momentos que quizás pudieron servir, que era inventar, era no inventar, qué sé yo, pero de lo que se puede rescatar, de lo que se pueda destacar dentro de la desilusión de no clasificar a Qatar, es acercar a esa nueva camada de jugadores que en la liga colombiana pueda que haya no soluciones, pero sí alternativas de cara al nuevo proceso que arrancará, no sé si sea él, que es lo más probable que no, o el otro técnico. Ok, ¿qué opina usted, don Juan Pablo? Pues Jenny, en cuanto a herencia, yo me quiero quedar con el Reinaldo Rueda de la Copa América de Brasil, porque Luis Díaz ya había debutado en la selección Colombia, pero fue allí donde explotó realmente. Fue allí donde se le vio, por ejemplo, a Reinaldo Rueda las ganas de probar otras cosas, de tener jugadores o acercar jugadores como Hamilton Campas, que no jugó un solo minuto en la Copa América, pero que lo empezó a acercar. Y su herencia, digamos, su símbolo de jugador es Carlos Cuesta, ¿no? Cuesta no había estado en la selección de mayores, lo trajo, lo conocía de Atlético Nacional y pues bueno, creo que hoy estamos ante uno de los defensas que merece ser titular en la selección, junto a Jerry Mina, junto a Davinson Sánchez o junto a cualquier otro, pero creo que Cuesta se ha ganado un espacio. En cuanto a la situación personal y en cuanto a lo que debería pasar con Reinaldo, estamos claros que él tenía un contrato hasta el fin de la eliminatoria y que se reevaluaría y que el único objetivo era clasificar o por lo menos ir al repechaje. No se clasificó, es un objetivo no cumplido, no debería continuar. Pero por el bien de Reinaldo, porque además Reinaldo es una gran persona y ustedes han sido testigos, la gente que nos escucha y ustedes en la mesa, que esa decencia de Rueda, ese silencio que él prefirió tomar como postura ante los medios, ha hecho que prácticamente lo estén crucificando y lo estén pintando como un enemigo público, que eso puede también correr en contra incluso de su integridad. Entonces, lo mejor que podría pasar es que cuanto antes la Federación Colombiana anuncie que no va a continuar, con eso no abre espacio a especulaciones, a más juicios de valor del técnico y a incluso pues que de pronto por ahí en la calle lo vean y lo traten mal. Y pues que empiecen a trabajar ya inmediatamente en la consecución de un técnico, pero mejor dicho, o sea, en mayo debería haber un técnico ya nombrado, si no antes, porque va a haber partidos amistosos con las selecciones clasificadas al Mundial, en donde ahí ya debería comenzarse un proceso, ya debería foguearse a la selección que va a luchar por el Mundial del 2026. Sí, seguramente. Ojalá no pasen los mismos 7 meses de antes sin que tengamos al menos una decisión cercana a lo que vaya a pasar. Pero les voy a decir así y va a pasar rapidito, pero es así el primer nombre que se les venga a la cabeza. ¿Quién debería ser el reemplazo de Reinaldo Rueda, Vanessa? Bueno, a mí me gusta Ricardo Gareca, pero hay que esperar a ver qué pasa con Perú en el Mundial. Gareca, pues sí van al Juan Mundial, Pablo. ¿no? Sí va, hay que esperar. Ok, Gareca. Un voto por Gareca. Juan Pablo. Gareca es el nombre de muchos, lo que pasa es que ahorita va a ir al repechaje y si va al Mundial, volvería hasta enero. Si lo garantizaran ya, si le dijeran fuera de micrófonos, digo, privado, ya garantizaran su presencia, pues mantendría a alguien de su cuerda o alguien que él recomiende para tenerlo como interino. Pero si no está Gareca, ay, qué difícil que es. Yo intentaría con un técnico, no, es que es difícil.
Yo intentaría, ¿sabe con quién? Siempre me gustó y nunca ha venido a Colombia y no sé qué tan difícil sea y no sé qué tan vigente sea, Luis Felipe Scolari. Scolari, sí, Scolari ya está un poco añejito, pero bueno, es un campeón mundial, tiene una buena hoja de vida. Sergio, La tiró difícil, la mandó difícil porque uno se puede analizar nombres incluso del entorno colombiano, si apostar al extranjero, pero yo también me la jugaría por Ricardo Gareca. Obviamente que podría llegar a ser muy difícil si se le dan las cosas con Perú, ya entrarían a jugar otros temas económicos, personales, pero me la jugaría con él sin duda, sin duda. yo les quiero decir que yo le tengo tanto cariño a Gary, que tuve la posibilidad de conocerlo aquí cuando dirigió a Santa Fe en Bogotá, de hablar muchas veces con él, que me da un pesar que venga esta Jauría, me da un pesar que venga esta dirigencia que cualquier día le va a tirar a las fieras sin pensar en nada, me da un pesar el maltrato que he visto antes y que vuelva a caer otra buena persona en ese maltrato, me parecería tristísimo. Por eso no quiero a Gareca, pero es un tema infinitamente personal. No quisiera que se sometiera a eso, pero entiendo por supuesto los argumentos de ustedes. Me da curiosidad, ¿no estamos pensando ya en la escuela europea? ¿Quedamos curados después de Queiroz? No, ya no más. No más. No, es que no, históricamente en Sudamérica no funcionó Maldini en Paraguay, no funcionó. ¿Sabe qué El, pasó? el, el hijo de Cruyff en Ecuador, ¿se acuerdan que fue Exacto. como el técnico más breve en la historia? Si no es por la pandemia, Ecuador de pronto se hubiera comido ese sapo. Incluso Venezuela perdió, retrocedió, hizo la peor eliminatoria desde 1998 porque tenía a José Peseiro, que nadie daba un Peseiro por él, y así pasó. Pero nadie daba un peseiro por el pobre peseiro, pero no terminó tan mal, o sea, se fue básicamente porque no le pagaron, o no, pero él Sí, pero alcanzó a hacer cosas buenas con el equipo. no, pero es que es la peor eliminatoria de Venezuela desde el 98, Jenny. Ni en 2002, ni en 2006, ni en 2010, ni en 2014. O sea, 5 o 6 eliminatorias en las que Venezuela había hecho mejor puntaje y pues incluso más ruido en ciertos resultados que esta Venezuela de Peseiro y Peckerman, que digamos cierra la eliminatoria. Bueno, eso sí es cierto, pero bueno, hay unos técnicos jóvenes en Europa que a mí me gustaría probar. ¿Gallardo no les interesa? No. Puede ser, No, pero es que podría ser, pero es muy complejo. no es muy ¿Muy El, complejo. complejo quién? ¿Gallardo o pagarle a Gallardo? yo le diría Sí, complejo no. en el sentido, pues, el arraigo a River y demás, pero otro nombre que quizás, obviamente, por lo que hizo en su momento en Chile, podría llegar a ser Marcelo Bielsa. Podría ser, pero Me pasa lo mismo que me pasa con el candidato de Juan Pablo. Me parece que Bielsa ya fue y no nos tocó. O sea, el buen momento de esos entrenadores me parece que ya fue y no fue para nosotros. ¿O no, Juan? Me equivoco. Yo sinceramente, no, yo no lo veo, no lo veo por edad, yo lo veo es por los dirigentes, Jenny. Porque, por ejemplo, José Peckerman no es un hombre joven y Venezuela apostó a Peckerman porque acaban de tener cambio de directivos y quieren hacer algo mucho más serio, un proyecto bien montado, y eso aquí no suena bonito. Entonces, no, por los directivos traerían a un técnico barato o traerían un técnico colombiano para que pues empiece a convocar jugadores que a todos les quede una sonrisa en cada reunión. Ay, qué tristeza, de verdad. Qué tristeza. Qué tristeza no por la eliminación, porque es lo que decíamos al comienzo de esta charla con todos mis compañeros. Al final, esto ya más o menos sabíamos que era lo que iba a pasar. No teníamos, como bien ha dicho don Iván Mejía, no teníamos ropita para esa fiesta. No había manera de que llegáramos después de una eliminatoria tan irregular. Porque aquí no vamos a salir a echarle la culpa a este juez o a este bar o a este clima o a que nos demoraron mucho en el aeropuerto haciéndonos las pruebas PCR. Hoy no vamos a meternos en esas pequeñeces. O sea, aquí nos condenamos nosotros en ayuda de nadie. Nosotros mismos, el mismo equipo colombiano, se sacó de la Copa Mundo y ahora lo que tenemos es un gran mar de incertidumbre.
Ahora no sabemos quiénes son los jugadores de la selección nacional que todavía tienen con qué seguir en el equipo, tampoco sabemos con quiénes vamos a hacer el recambio, tampoco tenemos ni idea quién se va a sentar en el banquillo y quién va a tomar las decisiones que Rueda, bien o mal, ya había tomado, y tampoco sabemos qué va a pasar con Rueda, que lo que se dice en general es que seguramente vaya a volver a Atlético Nacional. No lo sé, no me parece tan sencillo el proceso de volver, sobre todo después de su salida, pero de la forma como se dio su salida, pero me parece que, bueno, al final va a ser para él un ciclo nuevo que cierra con una frustración igual que como le pasó en el primer ciclo, en ese Mundial del 2006 al que no pudo clasificar, habiendo estado tan cerquita y habiendo dejado, en ese caso sí, una mejor imagen de un entrenador más atrevido, más valiente, más arriesgado, esta vez dejando una imagen muy distinta de eso y aparte siendo él personalmente un hombre muy diferente a ese de aquella época, un tipo muy reservado, que va a las ruedas de prensa a tirar las cambiadas. Fíjense lo que pasó en este partido contra Venezuela, no voy a tocar el equipo, 4 cambios, es una persona distinta a la que vino en ese primer ciclo, y yo personalmente me quedo con el del primero. Ese es el riesgo de ir a las segundas partes para que nos salga bien. Entonces, no sé si va a haber justicia con él en algún punto. Lo cierto es que ha fracasado en esta nueva meta y este nuevo objetivo que tenía de llevar a Colombia a este mundial. Nos vamos a gastar unos días en procesar, en masticar un poco la tristeza. Para unos va a ser más fácil, incluso si uno mira las redes sociales había quienes tenían como ganas de que pasara, no más para tener la razón. Eso seguramente van a estar felices durante los próximos días. Todos los otros que sentimos que no hicimos más teniendo las herramientas, teniendo el equipo, pues seguramente vamos a demorarnos un poquito más masticando esa tristeza. Vamos a ver entonces qué va a pasar. Ahora el balón está en otra cancha, que es la de los directivos, que es la del mismo Reinaldo Rueda, que deberían decidir pronto lo que vaya a pasar y ojalá no dejarnos en la interinidad por mucho tiempo. Pero pues hoy estamos así, hoy estamos sin respuestas, sin detalles, sin un norte, después de la eliminación dolorosa, siempre dolorosa, de un mundial de fútbol, después de haber estado en 2 citas y haber hecho muy dignas presentaciones en esas 2 salidas. Así que vamos a ver qué nos deja este nuevo golpe. Por ahora, estas son las reflexiones que tenemos para ustedes, es lo que más o menos hemos podido extraer de lo que está pasando, pero como les decimos, vamos a seguir hablando de este doloroso tema en estos espacios y también, por supuesto, en nuestro portal. Ustedes ya pueden estar ahí, entrar ahí y enterarse de más detalles de lo que ha pasado con esta triste eliminación del Mundial de Fútbol. Para ustedes entonces, mis compañeros, como siempre, mil gracias por todos los aportes tan valiosos que hacen en esta charla. Para don Julián, que nos apoya en esa parte técnica, incluso hasta altísimas horas de la noche, muchas gracias. Y para ustedes que están del otro lado, gracias siempre por darnos su tiempo. Gracias por estar ahí.